Confirme, por favor, que puedan ver la pantalla compartida. Sí, sí se ve inteligencia artificial y desarrollo de software, introducción a la IA. Listo. En esta jornada vamos a hacer un repaso, una breve introducción a la inteligencia artificial, partiendo desde su aparición. Se habla de inteligencia artificial desde la década de los 60, es decir, tenemos un largo trayecto que se ha recorrido hablando sobre inteligencia artificial. Si bien hoy en día, en los últimos 3, 4 años, ha existido un boom de la inteligencia artificial, se han visto esta evolución de no solo estos lenguajes grandes de modelos como ChatGPT y otros, sino la inteligencia artificial tiene mucho más una historia muy vasta y de una larga data. Se ha hablado, ¿no es cierto?, de emular la inteligencia humana desde 1956, donde en un encuentro académico se habló de esta forma de trasladar la inteligencia humana hacia las máquinas. Obviamente fue en los Estados Unidos, que es uno de los pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial. La línea de tiempo de desarrollo de la inteligencia artificial se la ha separado hoy en día, sí, en dos hitos o dos eras. Hasta la década de los 90, específicamente 1986, la inteligencia artificial simbólica, donde si bien ya se hablaban de la emulación de las redes neuronales, sin embargo, el desarrollo no fue tan diversificado o más bien tan difundido como lo es hoy en día. Y a partir de los 90, con el avance también del software y del hardware de cómputo, la inteligencia artificial tuvo su despunte. Y ya en la década en este siglo, en el 2000, ¿no es cierto? Ya en 2016, 2020, ya se tienen estos pasos tan grandes que se han dado que se habla hoy en día que estamos en una nueva revolución, no solo en la parte industrial, o perdón, en la parte del trabajo, sino también en la parte de la sociedad. Varios personajes que están apareciendo en esta lámina, entre ellos Alan Turing, em, John von Neumann y otros que empezaron ya a idear hasta la década de los 90, se tenían las primeras ideas de la inteligencia artificial, se hablaba del perceptron, de la red neuronal, ¿no es cierto?, biológica trasladada a una máquina y luego ya se hablaron ya de la década de los 90 a los 2000 del aprendizaje de máquina y esta última década, perdón, esta última generación que sería la IA que permite ya trabajar con grandes modelos de lenguaje y generar diferentes resultados como los mismos textos, ¿no es cierto?, que tienen una semántica ya más cercana a nuestros lenguajes y la generación de otros tipos de datos como el caso de videos, a imágenes, ¿no es cierto? Y todo lo que hoy en día existe. Eh, ¿Cuál fue la característica de la inteligencia artificial clásica? Pues esta estaba basada principalmente en reglas. Si bien ya vamos a ver más adelante, se hablaba ya de el esquema o del modelo conceptual de una red neuronal biológica adaptada hacia la informática. Sin embargo, todo lo que se tenía hasta esa fecha era basada en reglas, ¿sí? Luego, con el avance del cómputo, el machine learning o el aprendizaje de máquina hizo que prácticamente la inteligencia artificial despunte y tengamos los avances de hoy en día. Uno de los primeros sistemas que estaban disponibles fue sistemas como ELIZA que están viendo en su pantalla, que permitía tener una conversación ya eh, similar a lo que hacemos los humanos, ¿no es cierto?
Y otros enfoques también estaban más de carácter de desarrollo, estaba en los juegos, en teoría de juegos, en trabajar con juegos de mesa como damas y ajedrez. En esa separación que tiene la inteligencia artificial en el 90, hasta ese punto se trabajaba con sistemas de expertos, existía, como les indicaba, la teoría de las redes neuronales, pero no se implementaba a gran escala. ¿Cuál era el limitante? El proceso, más bien las capacidades de cómputo que existían hasta la fecha y también el desarrollo de algoritmos que permitan que se pueda poner a prueba estas teorías sobre redes neuronales. Otros sistemas basados en reglas, como tenemos aquí, basados en, en esta condición de sí, entonces, ¿no es cierto? Está uno de los que destacan es este MySyn, que era un sistema experto para diagnóstico de infecciones bacterianas, uno de los primeros software utilizados para tratar o diagnosticar enfermedades. Estas reglas estaban basadas específicamente en lógica de predicados, ¿no es cierto? En las famosas tablas de verdad, y en donde, en base a las entradas que tenía el sistema de inteligencia artificial, o el sistema experto, iba descartando ciertas partes de la tabla de verdad hasta obtener una respuesta correcta. Luego también se fueron, ¿no es cierto?, experimentando con eh, busca de espacios de estados o árboles de decisiones que están aquí ejemplificados en la gráfica, en donde también se iban descartando, de acuerdo a las reglas, las ramas por donde iba a ir siguiendo la búsqueda de una respuesta dentro del sistema. Un avance adicional fue trabajar con probabilidades a través de redes bayesianas que también, sin embargo, se parecen o se aplica algo similar a los árboles de decisiones. Búsquedas aplicados, en este caso, costos de desplazamiento o costos en grafos también se utilizaron. Sin embargo, eran, perdón, problemas específicos para un área. No se tenía lo que se conoce hoy en día como el aprendizaje de máquina. Y ya en las técnicas de la inteligencia moderna, las que estamos nosotros utilizando hoy en día, o lo que vemos como se está aplicando en diferentes áreas, aquí en cambio se utilizan los datos o la gran cantidad de datos que se dispone hoy en día para entrenar redes neuronales y a partir de ese entrenamiento ya las máquinas piensen, entre comillas, ¿no es cierto? Y se pueda utilizar datos de entrada y que con el entrenamiento estos datos puedan ser analizados y el sistema o la inteligencia artificial pueda predecir un resultado. Un ejemplo típico de esto, y de hecho vamos a verlo hoy más adelante, es una red neuronal que pueda distinguir entre frutas. Obviamente para esto se necesita entrenar la red neuronal para que pueda distinguir ciertas características de la fruta y luego con ese entrenamiento nosotros podamos ingresar características o los datos que coincidan con estas características para que la red neuronal pueda predecir o pueda ella dar como resultado si pertenece a un grupo de frutas o no. Y otra cosa más que se puede ver con esto y lo que estaba planificado para hoy es que se pueda evidenciar que la inteligencia artificial no es en sí una inteligencia, sino más bien son datos con los cuales han sido entrenados una red neuronal y con base a eso va a dar resultados.
¿Esto qué tiene como consecuencia? Que se pueda manipular estos datos al entrenarlos y que los resultados puedan ser los que yo quiero y cuál fue mi intención al entrenar con esos datos una red neuronal. Esto lo vamos a ver más adelante. Y en esta época, esta era de la inteligencia artificial moderna, con redes neuronales que aprenden, ¿no es cierto? Pues el gran avance que se tiene y lo que estamos utilizando y todos los avances que vemos hoy en día se dan gracias a no tener una sola capa de redes neuronales, sino tener muchas capas de redes neuronales. Y esto permite que se puedan procesar muchos datos, pero también causa cierta dificultad al momento de, s- de dar un seguimiento a todo el proceso que existe dentro de las redes neuronales con los datos que nosotros introducimos y también cómo la red neuronal va aprendiendo. Porque en cada una de estas capas la red neuronal va entrenándose y va a ir ajustando sus parámetros y estos, al ser varias capas que están ahora involucradas en el deep learning o en el machine learning, pues es difícil controlarlas y es difícil dar un seguimiento y hay una situación en las que hay ciertas áreas de la ciencia que hoy en día, por ejemplo, la medicina, tiene cierto escepticismo, más bien cierto, eh, necesitan cierta evidencia de que los datos han sido procesados de una manera bastante rigurosa y dar un seguimiento a todos los datos para tener una respuesta aceptada por la comunidad de médicos. Entonces, esto es por la naturaleza de las redes neuronales. Sin embargo, cada vez los métodos de entrenamiento son más efectivos, más eficientes, pero se requieren más cantidades de datos. Otra de las técnicas que están basadas en lo que hoy en día se utiliza para entrenar datos es el aprendizaje por refuerzo. Bueno, hay diferentes formas de entrenar una red neuronal. En resumen, se pueden tener dos tipos de entrenamiento. Los entrenamientos supervisados, que es lo que acabamos de ver, en donde a través de un conjunto de datos se puede entrenar una red neuronal y con eso yo sé cuáles van a ser las respuestas. Y otro que en cambio es no supervisado, en donde la máquina puede identificar patrones en los datos para clasificar los datos. Dentro de del aprendizaje supervisado también está una técnica que es aprendizaje por refuerzo, que está aquí ilustrado en la pantalla, que es importante que se pueda conocer, en donde se permite que un agente o más bien una red neuronal pueda predecir un estado, pueda predecir información a partir de datos de entrada y esta puede ser eh, esta puede ser validada indicando si es correcto o no la respuesta que ha dado la red neuronal. Esto lo vemos hoy en día con las diferentes aplicaciones que tenemos como ChatGPT, Gemini o DeepSeek o cualquier otra, cada vez que nos dan una respuesta, nos dan la opción de que si la respuesta que nos dio es correcta, es válida, ¿no es cierto? Y con eso estamos también ayudando a entrenar a la red neuronal. La red neuronal no es estática, siempre pasa en evolución. Las técnicas de inteligencia artificial que estamos trabajando hoy en día son las técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Si bien los modelos como GPT o BERT que está aquí disponibles en la pantalla son que los que manejan grandes volúmenes de datos de lenguaje natural, la técnica básica es el procesamiento del lenguaje natural. Esto ya lo hemos venido utilizando
mucho antes con los chatbots, las herramientas de traducción y han permitido hoy en día tener esta revolución también que va a ser en el que la interacción entre los humanos y las máquinas va cada vez a ser menos con el contacto de los dispositivos, sino más bien va a ser mucho más por medio del lenguaje natural. Obviamente con las diferentes excepciones, con personas que puedan tener alguna eh, dificultad o capacidades especiales en cuanto al el habla y a la escucha. Pero en general se va a atender o se está haciendo esa tendencia a interactuar con dispositivos como el Alexa, que nos permite controlar ciertas funciones del hogar y obviamente las funciones básicas que tiene el Alexa para eh, reproducir música o hacer búsquedas dentro de la web. Los componentes claves de la IA. Recuerden que en esta clase vamos a ver un resumen bastante sintetizado de lo que es la inteligencia artificial. Si bien se han trabajado con los elementos de hardware básicos en la computación. La inteligencia artificial requiere de muchos cálculos, se requiere de muchos cálculos. Y aquí, en esta gráfica que he encontrado, eh, ilustra mucho esta situación. La diferencia entre una CPU, ¿no es cierto? Que es un procesador tradicional que tienen los computadores, que tienen estas áreas, el área de control, la unidad aritmético-lógica que está en color verde y las áreas de caché, ¿no es cierto? L1, L2, etcétera, para el intercambio de datos y para que se procesen, ¿no?, los datos dentro del procesador. Este primer gráfico, repito, muestra un procesador tradicional y el siguiente, donde está el GPU, que sería un procesador, una unidad de procesamiento gráfico o el procesador de la tarjeta de video, para decirlo de una manera más sencilla, tiene esta arquitectura en donde se evidencia cómo está en su gran mayoría, ¿no es cierto?, distribuidos las unidades de procesamiento aritmético. Si consideramos en este caso el 90% del procesador, siguiendo esta ilustración, obviamente, el 90% del procesador está destinado al cálculo aritmético, mientras que en el procesador tradicional está en un 50%, ¿no es cierto? Considerando que la caché es de menor tamaño. Esto entonces ha permitido justamente tener estos dispositivos hoy en día, el avance de los algoritmos y las tecnologías de la inteligencia artificial de hoy en día. Y por eso se ha hablado incluso de impactos en la economía de estas empresas de Nvidia, que es una de las principales fabricantes de chips de procesamiento gráfico, que ha despuntado en estos últimos años. Sin embargo, también en esta esfera, en la parte del hardware necesarios para que se desarrolle la inteligencia artificial, también han existido avances y trabajos que se vienen desarrollando. Pasamos del CPU a GPU, ¿no es cierto? Y también hoy en día se habla ya de NPU, Neural, o procesadores neurales que están ya fabricados con una arquitectura específica para que se ejecuten algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, bueno, NPU ya hay en el mercado, y lo que se está trabajando o en desarrollo o en pruebas son las TPU, que son unidades de procesamiento tensorial. De hecho, hay
herramientas que tienen este nombre de Tensor. TensorFlow es una de ellas para Python. Y se ve entonces que el desarrollo va no solo en la línea del software, sino también en el área, en el campo de la parte física, que sería los procesadores. Otro de los componentes que han permitido el desarrollo de la inteligencia artificial son los datos. El Big Data, que es un término muy escuchado en los últimos 5 años, en la última década, ha permitido también entrenar a las redes neuronales. De hecho, la versión de GPT y BERT también de Google han utilizado toda la información disponible en la web, desde Wikipedia hasta las redes sociales. Entonces, con toda esa información se ha entrenado a estas redes neuronales, a estos modelos, y por esta razón también es que los modelos de razonamiento que están entrenados con estos datos pesan alrededor de 1 terabyte. Entonces, es toda la información nuestra como seres humanos está condensada aproximadamente en 1 terabyte, y obviamente con el avance del tiempo, con el transcurrir de los hechos, se sigue alimentando a la inteligencia artificial. Si bien al principio la versión de GPT estaba hasta el 2022, luego hasta el 2023, ¿no es cierto? Se iban haciendo estos cortes de entrenamiento. Hoy en día deben estar ya hasta el 2024 la información de ciertas áreas, y en otras se va alimentando de acuerdo a cómo se va interactuando. Hoy en día estas herramientas de inteligencia artificial buscan en sus modelos y también buscan en la red. Ese es el avance que tienen hoy en día. Al principio solo buscaban en sus modelos, hoy en día tratan o intentan buscar en la web, y nosotros podemos hacer aprendizaje eh, de refuerzo, indicando si es que la respuesta que nos dio es correcta o no. Entonces, los datos han sido también los que han permitido este avance. ¿En qué sentido? En el entrenamiento de las redes neuronales. Obviamente, como tercer componente están los algoritmos. Los algoritmos. Como habríamos dicho antes, teníamos inteligencia artificial de los sistemas de expertos basados en reglas o en sistemas, ¿no es cierto?, los que ya estaba predefinido las respuestas que nosotros podríamos tener. Hoy en día tenemos ya algoritmos que permiten que se pueda la red neuronal aprender de los datos, y se pueda incluso combinar aprendizaje supervisado, no supervisado, y por refuerzo. Todo eso también gracias al avance de el cómputo y el software también. Hay avances en los lenguajes de programación, avances en los intérpretes, en los compiladores, en los mismos lenguajes de programación que han ido cambiando. Si bien, por ejemplo, Java tiene una historia bastante larga también, y no se ha estancado como lenguaje, siguen existiendo mejoras, siguen existiendo versiones nuevas que se adaptan a las necesidades de la industria del software hoy en día. Y por último, tenemos a estos grandes modelos preentrenados que son la razón de que hoy en día la inteligencia artificial esté casi en todas las áreas del saber, en las áreas del trabajo, e incluso en las áreas del entretenimiento. Los principales que destacaron en este inicio de esta nueva era fueron GPT de OpenAI y BERT de Google. Sin embargo, hoy tenemos
otros modelos como Queen de Alibaba, eh, DeepSeek, que también es eh, China. eh, bueno, BERT de Google ha evolucionado a Gemini, Meta también tiene bueno, derivados de OpenAI, también tiene su desarrollo de inteligencia artificial y otros, y otros modelos que también están desarrollándose. Eh, Estos principalmente han permitido el procesamiento del lenguaje natural y trabajar con grandes modelos de, de lenguaje. Lo que les había dicho al inicio, que está dando origen a esta nueva forma de interactuar con los dispositivos, que va a ser principalmente a través del lenguaje natural. Los principales actores tecnológicos y los que están detrás de toda esta evolución, obviamente, son las empresas más grandes en tecnología, como Google. Bueno, Google ha trabajado en inteligencia artificial desde hace muchos años atrás. A mis estudiantes les he recomendado revisar un documental denominado AlphaGo, donde la inteligencia artificial de Google tuvo su primer desafío y avance al poder razonar, entre comillas, y encontrar la forma de jugar damas. Microsoft ha invertido también mucho dinero en OpenAI, que fue la pionera de esta nueva era con ChatGPT. Bueno, las versiones de GPT, desde la 3, 4, 5, las que están al mando de la empresa OpenAI, con el auspicio no solo de Microsoft, de otros inversores también, pero Microsoft ya ha también invertido, ha trabajado y la ha integrado en el sistema operativo y en otras herramientas para el desarrollo como Copilot, que está disponible en los editores de código como Visual Studio Code, que veremos luego. Amazon también está invirtiendo, incluso tiene espacios ya disponibles en la nube para el cómputo o ofrecer inteligencia artificial como un servicio o capacidades de cómputo que tienen las plataformas de Amazon. Meta, como ya habíamos indicado, tiene disponibles incluso en las redes sociales, en WhatsApp, en Messenger, disponibles su herramienta de inteligencia artificial. Permite hacer consultas de similar manera con los otros modelos. Estos como los principales inversores, y existen otras empresas, otras startups que han surgido, que han estado trabajando a su manera, ¿no es cierto?, con sus recursos para tener avances en diferentes áreas, como Midjourney para generar imágenes, ¿no es cierto? Em, Adobe, Bar, Jasper, etcétera. Muchas herramientas que hoy en día están eh, invirtiendo y están desarrollando herramientas, servicios basados en inteligencia artificial. ¿En qué áreas se siguen trabajando? Conducción autónoma, también una de las principales. Bueno, Tesla es uno de los más populares en cuanto a conducción autónoma. De hecho, se ha solicitado hoy en día a Elon Musk que pueda invertir todo lo posible en Tesla para que Tesla sea la principal empresa que ofrezca servicios de conducción, incluso poner al mercado taxis con conducción autónoma. Eh, Otro de los que han estado trabajando, pero que no han sido muy escuchados, sobre todo por el público en general, es Google a través de su proyecto Waymo para conducción autónoma. Hay una diferencia bastante
notoria en la ilustración, Tesla tiene 9 cámaras y su conducción se basa principalmente en la inteligencia artificial y la visión por computador, mientras que Waymo de Google eh, tiene 29 cámaras, 5 sensores LIDAR y 6 radares. Entonces, su conducción está basada más en la parte electrónica, en la parte de los sensores, que en la parte del software. En cuanto a robótica, también se han trabajado desde también varias décadas. Honda fue uno de los principales desarrolladores, la fábrica de la empresa que fabrica vehículos, Honda, fábrica de motores, también trabajó en desarrollar robots del tipo humanoide. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, Boston Dynamics fue la empresa que tuvo más impacto en el mercado al desarrollar varios de sus productos, desde Big Dog o Black Dog eh, hasta Atlas, que fue el primer humanoide que podría caminar erguido. Hoy en día, la empresa eh, One X1 sacó un robot que está destinado para las tareas del hogar, siendo también competencia a otras empresas como Tesla también, que sacó su robot humanoide que aplica las tecnologías de la inteligencia artificial para reconocimiento de voz y también para la visión por computador. En cuanto a salud, no muy difundido al público general, hay otras empresas también dentro de la industria. Entre ellas destaca Google con DeepMindHealth, que es una rama de Google para el desarrollo de inteligencia artificial aplicado en la medicina. Rápidamente vamos a ver las redes neuronales. Bueno, el concepto ya habíamos visto, ¿no es cierto? Se trata de emular una red neuronal biológica, teniendo como entradas varios datos. Internamente la red neuronal tiene un cálculo con esos datos a través de pesos sinápticos, que en este caso serían los pesos que van a ajustar a través del entrenamiento, y una función de activación dependiendo si es que lo que se quiere predecir en una red neuronal es algo continuo o es algo discreto. Hay dos principalmente aplicaciones o resultados que puede dar una red neuronal. Distinguir, por ejemplo, si es una manzana o es una naranja, o que en este caso es una respuesta discreta, ¿cierto? Una u otra cosa, o también predecir a través de los datos, hacer una predicción basada en regresión lineal, es decir, sacar un promedio de los datos o ver una tendencia de los datos y tratar de predecir cuál va a ser un resultado. Esta sería el esquema de una red neuronal conocida específicamente como perceptrón. eh, También ideado, pensado en la década de los 50, como vemos aquí, a estos científicos, Pitts y McCulloch, son los que idearon el perceptrón, el primer perceptrón que tiene eh, esta imitación de una red neuronal biológica. El nombre perceptrón fue dado en los 60, donde se tienen las entradas, ¿no es cierto? Los valores de entradas, los pesos que permiten regular, hacer una ponderación de los datos, una función de suma y una función de paso, que era una función discreta. Con base a este modelo conceptual, se podría tener una clasificación binaria con base al entrenamiento que se puede tener de los datos que ingresan a una red neuronal. Las entradas, al ser tratadas por una computadora,
pues van a ser siempre de carácter numérica para que se pueda hacer un cómputo. Recuerden que la computadora, de hecho, es un nombre de cálculo, ¿no es cierto? Indica cálculo. Entonces, todas las características que existen en el mundo real para que la computadora pueda entender y que para que se pueda dar la inteligencia artificial necesita ser eh, traducidas, si podemos llamarlo de esa manera, a valores numéricos. Esas características van a tener valores numéricos y con eso se va a entrenar una red neuronal y también las características a ser verificadas o a ser predecidas, pues van a ser, en este caso, ingresadas en formato numérico. El entrenamiento es importante porque en este componente que tiene el perceptrón, que es el elemento básico de la red neuronal, los pesos van a ir ajustándose de acuerdo al entrenamiento. Los pesos inicialmente toman un valor aleatorio y luego, pues, eh, se van ajustando dependiendo de la cantidad de datos. Ahí es necesario balancear la cantidad de datos con las características para que eh, no se exagere en cuanto a los datos de entrenamiento, porque puede darse el caso de un sobreentrenamiento y que la red neuronal esté condicionada a una característica, a una condición específica. Y lo que se quiere en la red neuronal es que con los datos de entrenamiento pueda recibir cualquier otra característica similares y pueda dar una predicción sin que exista ningún otro algoritmo que involucre estos nuevos datos. Eh, el entrenamiento, como les había indicado, es importante. El perceptrón es únicamente esta primera capa y en el aprendizaje o lo que dio lugar al machine learning y al deep learning es añadir nuevas capas, capas adicionales, es decir, muchos perceptrones, muchas redes neuronales vinculadas, cada una eh, con sus elementos internos, con las entradas, con los pesos, con las funciones que tienen disponibles y todos esos resultados nuevamente ingresan a las otras capas para finalmente dar una salida. Eso permitió que se pueda eh, generar esta inteligencia, entre comillas, de las máquinas. Ahora les voy a mostrar un perceptrón básico, una red neuronal básica para que se pueda comprender primero cómo se entrena una red neuronal, cómo ingresan los datos, cómo se puede predecir la salida de los datos y luego también cómo se puede manipular y cómo se puede predecir. Y de hecho esas son las discusiones éticas que se tiene hoy en día y la razón de que varios de los científicos y de la gente que está involucrada en la inteligencia artificial hoy en día clamen a las diferentes naciones, a los diferentes países por estar en las administraciones gubernamentales al tanto del desarrollo de la inteligencia artificial e incluso que la comunidad pueda conocer cómo funciona la red neuronal y no se confíe ciegamente en los resultados que están, porque a la final son computadoras que están entrenadas con un modelo de datos que puede ser susceptible a sesgos. Y esto vamos a ver a continuación. Vamos a entrenar una red neuronal para que diferencie entre manzanas y naranjas. Algo sencillo, ¿no es cierto? Eh, por una persona. Pero eh, vamos a hacer lo que esto lo haga una máquina. Para eso hay que definir cuáles son las características que tiene eh, las manzanas y las naranjas y cómo se puede discretizar eh, estas características. Lo que vamos a analizar es el color, la textura, el diámetro y la forma de estas frutas. Aquí tenemos en estas matrices, como datos de entrenamiento, cada una de las columnas representa una característica. La primera hace referencia al color, la segunda a la textura, la tercera
está bueno, está el color rojo, el color verde, que es la segunda columna. La tercera es la textura. La cuarta columna es el diámetro de la fruta. Y la quinta columna es la forma de la fruta. ¿Ya? Si es que es redonda o es alargada. Nosotros estamos entrenando aquí esta red neuronal con estos datos, con estos valores. Si el color está predominantemente rojo, entre 0 y 1, está 0,8, es decir, que tiene un porcentaje bastante alto de rojo, tiene un 0,2, entre 0 y 1 también validado estos datos, tiene un color verde bastante bajo, ¿no es cierto? Que es 0,2, tiene una textura lisa, si es que es entre 0 y 1. 0 quiere decir rugosa y 1 lisa. Está en 0,7, es bastante lisa la textura. 7 es el diámetro en este caso en centímetros. El diámetro está dado en 7. Y la forma, si es que es 0, va a ser redonda, y si es que es 1, va a ser alargada, de acuerdo a las premisas de este problema. Con estos datos nosotros podemos decir que es una manzana roja y redonda. Estamos haciendo en este instante un aprendizaje supervisado, un entrenamiento supervisado. Y así se van dando todos estos valores variando, ¿no es cierto? El color está más, un poco menos roja, un poco más verde, la textura también está diferente, el diámetro es más pequeño, no es tan redonda, y así se van cambiando, perdón, indicando varios datos de aprendizaje que coinciden con una manzana verde, por ejemplo, acá, y redonda, con una manzana verde un poco menos redonda, manzanas, ¿no es cierto? Y estas van a ser etiquetadas con 0, indicando que es, recuerden, en el perceptrón tenemos una función de pasos, es decir, una función discreta, 0 o 1. En este caso, 0 va a considerarse manzana y 1 va a considerarse naranja. La siguiente matriz de entrenamiento o los siguientes datos de la matriz de entrenamiento van a ser correspondientes a una naranja, en donde está el color rojo muy acentuado, el verde está en la mitad, la textura ya no es tan lisa, por eso está un valor bajo, el tamaño es un poco más grande, es de 8 centímetros del diámetro y la forma, ¿no es cierto?, está redonda. Por lo general, las naranjas son mucho más redondas que las manzanas. Con estos datos de entrenamiento se ha creado una aplicación que les voy a compartir en este instante en la pantalla. Voy a compartir. Y confirman si están viendo, por favor, la pantalla. Sí, Inge, sí se ve. Ya. Bueno, lo que se ha creado en este código es una clase que define al perceptrón simple con su función de activación, con número de entradas, la tasa de aprendizaje, una función para predecir, un método para predecir, un método para entrenar, ¿sí? Eso es lo que está en el código del perceptrón. Eso les voy a poner también en la plataforma. Y tenemos, en este caso, ya el, el algoritmo para probar el entrenamiento de esta red neuronal. Están los datos que estábamos presentando, en este caso, en en la pantalla y las etiquetas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se generan estos datos para probar si es que corresponde a una naranja, manzana, con base al entrenamiento. Los datos que están aquí
son los que van a enseñarle a la red neuronal qué clase de fruta pueden existir con estos parámetros. Es decir, estos son los datos de entrenamiento y estos son los datos que vamos a probar que va a arrojar la red neuronal. Y finalmente vamos a tener un ejemplo interactivo en donde vamos a digitar algunos parámetros para ver qué predice la red neuronal. Entonces les voy a ejecutar en este caso la aplicación. Se ha iniciado el entrenamiento, como ven, bueno, he encontrado seis errores en cuanto a el entrenamiento, se van ajustando los pesos y fíjense, los pesos de la red están disponibles con estos valores de acuerdo a los datos de entrenamiento y luego empiezo a probar. Si se digita un valor, en este caso de rojo 0,7, de verde 0,3, una textura 0,6, no tan lisa, tampoco tan rugosa, un diámetro 6,5 y una forma casi redonda, lo que nos da como resultado es una manzana. Si cambiamos los datos, el color rojo en 0,9, el color verde en 0,6, la la textura un poco o más rugosa, ¿no es cierto? Porque está tendiendo a cero. El tamaño más grande, 7,5 y completamente redonda, lo que nos ha dado como predicción la red neuronal es una naranja. Y ahora para finalizar, voy a introducir datos aquí desde el teclado. La intensidad del rojo voy a colocar que sea 0,8. La intensidad del verde voy a decir que sea 0,4. La textura, si es que es 0 va a ser rugosa, si es suave va a ser 1. Entonces voy a decir que es bastante rugosa, 0,3. Lo que está cercano a 0 va a ser rugoso. Y voy a decir que tiene un diámetro de 8 centímetros. Voy a decir que es redondo o alargado. Voy a decir que si es que es redondo va a ser 0, si es que es alargado 1. Por lo tanto voy a colocar 0,2 indicando que es eh, redondo. Y lo que me ha dado como predicción es, en este caso, una naranja. Sí, con los datos que yo he indicado. Entonces, para concluir esta primera sesión, ¿qué es lo que tenemos? Que a partir de datos de entrenamiento, una red neuronal va a predecir, ¿no es cierto?, cuál va a ser la salida. Esto, el gráfico que está aquí, son los datos que se tienen dependiendo de las características que nosotros tenemos. La intensidad del verde, la intensidad, en este caso, el diámetro, y acá está otro dato que se puede también eh, tomar como característica, que sería la dulzura. Entonces, si es que los datos están en estos rangos, en este espacio, en estas dimensiones, va a ser en este caso manzana lo que está con azul y naranja, ¿cierto? Justamente lo que está con el color naranja o este color tomate, no sé cómo lo ven ustedes en la pantalla. Entonces, así se va clasificando los valores. Ahora, ¿qué ocurre? Cada vez que se ingresa un nuevo dato, se va a ubicar en este plano cartesiano, ¿no es cierto? Y depende si es que coincide o está cerca de estos valores, se va a ir dando esa predicción o la red neuronal va a decir cuál es la predicción o la fruta que se acerca de acuerdo a los datos que se han ingresado. Entonces, no es que la inteligencia artificial tiene
una inteligencia similar a la del ser humano, que razona de cierta manera. Lo que hace es dar como resultado a los datos que nosotros ingresamos los valores de acuerdo a lo que nosotros le entrenamos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para finalizar, que los modelos de inteligencia artificial van a dar resultados dependiendo de las entradas que nosotros damos y también de cómo fue entrenada la red neuronal. El día de mañana vamos a ver cómo podemos nosotros entrenar a la red neuronal para que en lugar de que reconozca una manzana que sea roja, que sea de cierta manera no muy redonda, ¿no es cierto? Y que tenga un cierto tamaño, vamos a entrenarle el día de mañana para que nos reconozca y nos identifique las manzanas que sean cuadradas y que sean azules. Yo puedo entrenar a la red neuronal con eso, le puedo enseñar como si fuese un niño a la red neuronal que aprenda que todas las manzanas son cuadradas y azules. Y cuando yo ingrese una manzana roja, la red neuronal me va a decir, no, no es una manzana. Posiblemente sea una naranja, pero no es una manzana. Entonces, ahí está las implicaciones en cuanto al entrenamiento que tiene una red neuronal, ¿no es cierto? Y quién esté a cargo de la red neuronal. Y otra cosa que también hay que considerar es que no podemos confiar totalmente en las respuestas que nos dé la red neuronal si es que nosotros no damos el contexto, no damos los datos adecuados para que la inteligencia artificial pueda hacer un cálculo y nos dé una respuesta. Esto sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Caso contrario, nos veríamos el día de mañana. Listo, nos Ingeniero, vemos el día de mañana. ingeniero, Sí, dígame. muy buenas tardes. Verá, Buenas tardes. yo tengo una consulta. Ahí donde usted está mostrando, esa es la plataforma Python, ¿no? Sí, el trabajo que está hecho es Python. Ya, pero sí se puede usar también el Apache NetBeans. NetBeans en Java, claro. Sí. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, los algoritmos de inteligencia artificial están implementados en varios lenguajes. Python ha sido uno de los más populares porque allí hay muchas herramientas que están disponibles. El curso sí lo vamos a trabajar en Python. Sí, el curso va a estar trabajado en Python y justamente se está dentro del programa de este curso. Tenemos la introducción a la inteligencia artificial, que hacemos este repaso bastante rápido para saber cómo está funcionando la inteligencia artificial por dentro. Luego tenemos también un repaso bastante rápido de cómo trabajar con Python, el lenguaje Python, para quienes no lo estaban utilizando muy a menudo y lo podemos hacer este refuerzo y luego ya trabajaremos directamente con Python. Ah, Pero sí listo, se, ingeniero. sí, pero sí se puede trabajar con otros lenguajes de programación como C Sharp, como Java, Sí, Golang sí. y otros. Ya, listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo, les agradezco por su atención el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Hasta mañana, ingeniero. Muchas gracias. Mm,